En el cine, la imagen está encerrada en el rectángulo de la pantalla, que es el que define el mundo de la película, separándolo del mundo real en el que estamos nosotros. Al encuadrar con una cámara, se decide lo que incluimos y lo que dejamos afuera. Por allá cerca del 900, llegó mis padres por estos lados, pero en un pueblo vecino, que era acá en Esmeralda, que también se fundó casi al mismo tiempo cuando hicieron Pereira. Y a trabajar justamente en negocio, como él sabía de contabilidad. Entonces se instaló en Esmeralda, después pasó a casa de Pereira, la casa de contable, a trabajar ahí en la contabilidad de la casa. A los años dejó la casa contable y se instaló en sociedad con su hermano. Como escribió el realizador y docente Raúl Beseiro, el cine documental no es un género. Una película documental no es, en consecuencia, una estructura deliberada que se apoya en un modelo preexistente. La repetición, que es consustancial al film de género, aun aquel que difiera en algún aspecto del modelo al cual no puede dejar de referirse, la repetición no concierne al film documental que tenga algún valor. Si saltamos rápidamente de cumbre en cumbre del territorio documental y pasamos de Nanook, de Robert Flaherty, a Drifter, de John Grierson, a Noche y Niebla, de Alain Resnais, a Todos los días excepto Navidad, de Lindsay Anderson, a La lucha, de Michel Brault y otros, a Model, de Frederick Wiseman, a Point of Order, de Emile de Antonio, a Fetz Diver, de Raymond Depardon, a Zoag, de Claude Lanzmann, se puede comprobar que no existe ninguna repetición y que estos films difieren tanto entre sí como El nacimiento de una nación, de David Griffith, de Codicia, de von Stroheim, de La noche, de Antonioni, de Stucker, de Tarkovsky. Lo que sí tienen en común son los materiales que esos films manejan. El film documental cuenta hechos que han sucedido o que están sucediendo, independientemente de que con ellos se haga o no una película. Sus personajes existen también fuera del film, antes y después del film. Es esto, y únicamente esto, lo que diferencia un film documental de un film de ficción. La película de ficción maneja materiales que solo existen en el film para él mismo. Si se suspendiera la filmación de una película de ficción, todo quedaría igualmente suspendido. Por el contrario, los hechos policiales que muestra Depardon en Fetz Diver hubiesen igualmente acontecido, aun cuando Depardon no hubiese estado ahí. El cine documental como modo de representación está estrechamente vinculado con la memoria. Las imágenes producidas por hombres y mujeres a través de la historia y de diferentes maneras, como la pintura o la fotografía, han sido usados de diferentes formas para interpretar o entender al mundo. Pero hay una idea que las trasciende a esto, que es aquella que las imágenes producidas y lo que contienen estas imágenes van a trascender más allá de quienes las hayan realizado y de quienes hayan quedado registradas en ellas. Hacer un documental, entonces, es una manera de hacer memoria. A mí una de las preferidas es El secreto de sus ojos, particularmente, bueno, porque refleja la historia argentina y es una película también muy emotiva, muy fuerte la historia, digamos, que me ha llegado, digamos, realmente. Me gustó mucho El aura de Bielinski. Encontré otro Ricardo Darín. Me parece que a partir de ahí hay un viraje en la actuación de él en general
Y lo que me gustó mucho es el abordaje, la construcción del personaje, el taxidermista. Por ejemplo, no sé si habrá ahí alguna referencia a Psicosis, a Norman Bates, que también era taxidermista, pero de aves. Pero me gustó mucho esa construcción de ese personaje y todo el suspenso. Mi película preferida es El secreto de sus ojos y me gusta porque la verdad que tuvo una resolución en cuanto a la producción, a la escenografía, el tratamiento de los personajes, los roles de cada uno de los artistas, muy, digamos, similar a lo que se hace, por lo menos a nivel de las películas de Hollywood, que es, digamos, de las preferidas. El romance del Aniceto y la Francisca de Leonardo Fabio, pero la versión primera, ¿no? Porque hay luego una especie de nueva versión, digamos, que hizo el propio Fabio. Porque es una película vanguardista de toda época, porque rompe con lo establecido, porque uno la ve hoy y sigue siendo tan refrescante como entonces, y me remite a un entonces que no viví, pero que la película de alguna forma me lo permite. La película argentina que más me gustó en producción fue El secreto de sus ojos, de Ricardo Darín. Creo que fue muy buena en producción argentina y me acuerdo que me gustó, digamos, fue satisfactoria, digamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos otro martes para compartir aquí en Ciudad Capital. Hoy la propuesta, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Impecable, corbata. Bienvenidos a Intervista. Hoy vamos a tener un programa dedicado al diálogo y a la música. Los domingos a las 13 horas tenemos una cita en la vidriera televisiva del mundo de los automóviles. Tenemos una cita en Drivers TV, la vida detrás de los fierros. Hoy nos visita Marilyn Contardi, realizadora y docente. Bueno, Marilyn, muchas gracias por venir al programa. Contanos por qué nos trajiste un trabajo tuyo del año 90, que es Zenón Pereira. Bueno, en realidad, por dos cosas. Una tiene que ver con la duración, con el tiempo, que sabemos que tiene un tiempo más o menos acorde a lo que necesitaban para el programa. Y otra que tiene que ver también porque yo estoy trabajando otra vez en Zenón Pereira. Ajá. O sea, este trabajo vos lo hiciste en el año 90. Sí, en 89 se filmó, mira, algo así, y debe tener... Sí, está la fecha ahí. Sí. Y ahora estás haciendo otro trabajo también en Zenón Pereira, pero que está vinculado con esto que estamos por mostrar. Bueno, no, en realidad este que estamos por mostrar, este tiene más que ver con la memoria, con los recuerdos, porque yo nací en ese pueblo y me crié en ese pueblo, ¿no? Sí. Y este tiene más que ver con el presente del pueblo, con lo que pasa ahora. Lo que vas a filmar ahora. Sí, ya filmé una partecita el año pasado, sí, hace casi un año, en diciembre, en el colegio secundario, sí. Y ahora, bueno, ahora estamos preparando la próxima. Pero bueno, de lo que estás armando ahora vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar un poquitito, antes de mostrarlo a Zenón, ¿qué es este trabajo que nos vas a presentar? ¿En qué consiste? Vos hablas de la memoria, ¿no es cierto? Es decir, en aquel momento, estamos hablando del año 90, es el regreso al pueblo para registrarlo, ¿de qué manera?
En realidad, más que registrar el pueblo, que prácticamente no se ve en esa actualidad de ese momento, es hablar con los pobladores que conocen, que conocen la historia de primera mano del pueblo, y un poco revivir lo que fue ese pueblo, que como todos los pueblos de esa zona, y muchos otros pueblos, se creó alrededor o a partir de la línea de ferrocarril que unía Rosario con San Francisco en Córdoba, que fue todos pueblitos que después le sacaron esa línea férrea, claro. Y bueno, fue... Y se transformaron en otra cosa, digamos. Sí, pero digamos que no tanto de transformación, sino el problema que significó para todos esos pueblos la falta luego de conexión férrea, de vía férrea, ¿no? Claro. ¿Vos naciste en ese pueblo? Yo nací, mi familia... ¿Hiciste la escuela secundaria también? No, no había escuela secundaria cuando yo estaba. Yo escuela primaria y después emigraste para hacer la escuela secundaria. Nada, secundaria la hice en San Francisco. Pero toda mi familia es de ahí, sí. ¿Y por qué elegiste las personas que van a hablar en el documental? Bueno, porque por distintos motivos. Una de esas, era más bien que personas individuales, era como una familia, las personas que quedaban de esa familia, que siempre se había destacado en el pueblo por juntar muchas, por ejemplo, los diarios, había creo que esos pequeños diarios de pueblo que había, fotografías, etc. Todo el pasado del pueblo, digamos, tenía estaba guardado, o casi todo, ahí en esa casa. Y eran personas que conocían mucho de los años primeros del pueblo. ¿Porque es un pueblo de en qué año se fundó? El pueblo se fundó en el año, creo que exactamente la fecha de fundación es 1892, pero esto debe haber venido después, las cosas legales. A fines del siglo XIX, digamos. Sí, como, o sea, 10 años antes del siglo XIX. Sí, sí. Justamente a raíz de esa línea férrea que se tendió, ¿no? Claro. Y bueno, cuando yo filmé habían pasado unos cuantos años y trataba de ver con esos distintos momentos, digamos, o aspectos, con esa familia, que después vamos a ver en la película, vamos a ver, sí. Era aspectos generales, por así decirlo. Memoria, pero una memoria bastante viva de todo tenían. Luego... quería ver también digamos, lo relacionado con lo que fue el cine y cine hotel o hotel cine, un lugar muy importante del pueblo donde se agrupaba muchas cosas. No era el único cine, por otro lado, en algún momento, pero después quedó siendo el único cine antes de pasar a la nueva sede. Y luego con gente que vivía en el campo, muy cerca del pueblo, pero eran campesinos, chacareros, que se ocupaban de tareas de campo, que también conservaban ciertos rasgos digamos, de vida, de costumbres de vida, que ya iban perteneciendo al pasado, porque ya todo se iba, la tecnología iba introduciendo cosas que ya ellos no tenían, que se ordeñaban a mano, por ejemplo. Claro. Y luego también una cierta manera de hablar que indicaba la procedencia de los padres, eran gente mayor cuando yo los entrevisté y cuando yo hablé con ellos, pero los padres venían de primera mano, eran migrantes italianos, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver el corto para que también lo vean los telespectadores, después vamos a una breve pausa y después vamos a indagar un poquito más en el trabajo, en que vamos a ver y en lo que estás haciendo. De acuerdo.
Pereira. Sí, claro, entre Esmeralda y Crucellas. Y aquí está el plano del pueblo, ¿ves? Sí, no, pero este es mucho más nuevo. ¿Ves la fecha? ¿Sabe usted qué es un emigrante? Se llama así a quien deja la patria para establecerse, con intención de trabajar, en un país extranjero. ¿Es cierto que usted desea instalarse en la República Argentina para trabajar, viajando en la tercera clase de una nave? Sí, Zenón Pereira tuvo época muy buena, muy floreciente, y se trabajaba muchísimo por medio de los ferrocarriles. Acá cuestión de trenes cargueros por cuestión de cereales, después toda la mercadería que traían se llegaba todo por ferrocarril para los negocios, como había muchos negocios, entonces traían mucha mercadería. Y la estación era el punto de reunión, cuando llegaban los trenes pasajeros, todo el mundo se llegaba a la estación, ¿Quién no era como una los diversión. diarios, las revistas? Claro, ese tiempo acá era una estación muy importante
que había corrían 4 trenes por día a Rosario, 2 iban a Rosario y 2 volvían por la tarde a San Francisco, que es el pueblo, una ciudad que tenemos acá a 25 kilómetros. Y como el transporte era lerdo a caballo y todo eso, entonces este era un pueblo que tenía hoteles muy buenos, y los viajantes que venían de Rosario en ese entonces, que era el centro principal para distribuir mercadería, todo eso, paraban acá. Los abuelos llegaron a Zenón Pereira en el año 1896. Instalaron un pequeño boliche. Mi abuelo era músico, afinaba acordeones, yo era un músico, el abuelo era un músico extraordinario. Por supuesto, en aquella época había muchísima gente en el pueblo, y entonces se iban despachando comidas, y así empezaron. Así comenzó, diríamos, así nació el Hotel Borra. Todos los banquetes se realizaban prácticamente en el Hotel Borra. En aquella época también se acostumbraba a dar muchísimas despedidas de solteros, fiestas, bailes, y en fin, quiere decir que la actividad del pueblo se centraba toda ahí, se centraba todo en ese local. Y así fue hasta que llegó el momento de su cierre definitivo, que se fueron casando los hijos, se fueron. El Hotel Borra se cerró en el año 1944. En la actualidad no queda nadie. El recuerdo. Todos los domingos doña Chiquina Las floristas. venía y ahí se cambiaban las plantas. Y las flores, sí, sí. Claro, porque las Doña plantas, Antonia. Doña Antonia también, mi mamá había aprendido a injertar y todo eso, todos los injertos, y ella traía un gajito de cualquier rosa o qué sé yo, le injertaba, y por eso llegamos a tener casi 200 plantas de rosas nosotros acá, como 160 variedades de rosas. Vos sabés lo que era rosas por todos lados, y era una mamá tenía hermosura, buena mano para injertar, Sí. injertaba y le prendían, mira, cualquier gajo que plantaba, y mira esta las camelia. plantas de camelia, Esta camelia todo esto. es un gajo de la planta de su hija. Y mira que todavía... Por allá cerca del 900, llegó mi padre por estos lados, pero en un pueblo vecino, que era acá Esmeralda, que también se fundó casi en el mismo tiempo que Zenón Pereira. Y a trabajar justamente en negocio, como él sabía de contabilidad. Entonces se instaló en Esmeralda, después pasó a Zenón Pereira, a la casa Contardi, a trabajar ahí en la contabilidad de la casa. A los años dejó la casa Contardi y se instaló en sociedad con Ferrero, un socio que compró un negocio que estaba acá en la esquina, un negocio Ramos Generales también, y estuvo trabajando hasta el año 13 con negocio, que fue el año que se casó y que dejó el negocio para instalarse con cereales. Y siguió con los cereales hasta después de la guerra del 18, al terminar la guerra del 18, que hubo un revuelo muy grande en las finanzas, y fue cuando tuvo un descalabro.
acá había más de 40 negocios, entre hoteles, boliche, panadería, ¿se entiende? Boliches, bueno, boliche, cada negocio tenía un boliche porque tenía un despacho de bebida, porque en ese entonces se acostumbraba. Y tenía acá alrededor de la estación, que era el centro principal del pueblo, y había Imagínate, estaba Contardi, estaba Pérez Díez, estaban los Noster Álvarez alrededor de la estación. Casi todas las casas tenían un negocio. Y Matío, la verdulería, después estuvo también la verdulería de Gagliardi, ¿cómo es? De Sant'Agostino, ahí Sí, donde y claro, era muy todo importante, pueblo alrededor de la importante. estación. Por Claro, eso. pero yo me acuerdo cuando yo era más chica, yo era chica en ese tiempo todavía, bueno, pero empezaba el baile a las 2 de la tarde. Y dejaban como a las 7 de la tarde, ya lo dejaban. A las 8 ya empezaban de nuevo a la noche. Yo no hasta sé las cómo 12, venía la y 1. comía y se... Sí, yo no sé, y todas las casas tenían gente, ¿no? Porque el día de la fiesta, y no era un solo día, como Eso me ahora, acuerdo. ahora es ni un día tampoco, pero eran 4 o 5 días, siempre. Pero sí, No, era el día que- de la fiesta. no, uno mira. dice, pero... No, sí, y después las pero kermeses, siempre sí, era yo tengo lindo. fotos, porque yo tomé parte también en kermeses, sí, eso sí. In Zenon Pereira, provincia di Santa Fe, a questo dì 12 di maggio 1907, nella casa del signor Alfredo Giulli, ci siamo riuniti noi sottoscritti allo scopo di fondare le basi di una società italiana in questa colonia e seduta stante, previa la udizione della marcia reale, abbiamo deliberato ad unanimità. Articolo primo. Si dichiara costituita in Zenon Pereira una società italiana con lo scopo del soccorso e della difesa mutua, del mantenimento vivo del sentimento patriottico e anche con lo scopo recreativo, letterario e musicale. Riuscirono eletti i signori Mattio Pietro, Giaccone Bartolommeo, Contardi Domenico, Gagliardi Cesare, Ferrero Bartolommeo, Después vinieron años malos, la crisis después del 30, entonces la gente después empezaron a buscar nuevos horizontes, la gente se buscó ir a ciudades grandes por cuestión de trabajo, época de crisis no había trabajo en los campos, no se conseguía tanto trabajo, entonces empezó a decaer el pueblo. A decaer mucho, que llega un momento que en lugares de 4.000 y pico habitantes llegamos a tener apenas menos de 2.000.
Yo le podría hablar del año 21, 22 y 23. Al 24 el padre compró la corta y tira. Ya le estaba 10 caballos, él manejaba los 10 caballos, trillaba, lo cortaba y lo trillaba, la misma máquina hacía todo. Y venía el carro de atrás con 6, 7 caballos. Uno manejaba y dos bajaba, agarraba la bolsa, la tiraba arriba a la chata. Todo el día así, todo el día así. Y siempre yo de los trabajos lo he conocido todo y lo he hecho todo y no le valió nada. De tanto tirar el carretel, el hilo viene que... Cuando no hay más hilo... Ah, me olvidé de un trabajo, del balde volcador, del agua. Había un pozo grande, ¿no? De cerca de 4 metros. Tenía un balde, tenía 50 litros, con una cadena de 25-30 metros. Y el balde, el caballo venía de estos caballos viejos. Mi papá me enseñaba, me agarraba, me tiraba encima del caballo. El caballo ya lo sabía, iba al paso. Cuando el balde llegaba a tal punto, tenía un volcador así, a la bordoleza y a la pileta. Entonces, una de nuevo, volvían a llenarse. Bajo agua, venía otra vez a 30 metros la cadena, llegaba el balde. El fierro lo volcaba dentro de una bordoleza y tenía el caño a la pileta. A veces había máquina trilladora. ¡Bájate la mierda! Los caballos ya habían tomado toda el agua y consumía agua hasta decir basta. Tenía el hermano de mi cuñado, Martín Grospieto. Creo que ustedes lo han conocido. Y le llevaba 25-30 baril, tenía 4 caballos, y con un baldo de este, agarraban la pileta y volcaban el tanque, tenía 4 caballos, a trote disparaba a llevarle al motor, consumía mucha agua el motor, y el foguín le llevaban paja, el motor con la horquilla, meta paja y meta goma, hacía marcar la trilladora, se hacía por quintal 780, 800 quintal por día la máquina trilladora. Había como 20 personas que trabajaban allí en 7 iba arriba a la parva. Tiraban un carrito, ¿no? Así. Era largo, como decía, el taro del basural, y más o menos llevaba 15 metros. 7 personas tiraban dentro. Después tenía la canaleta que le iba a la trilladora. Y de allí la trilladora, el motor estaba distanciado a 25-30 metros. Y dele que va. Y tenía... El bolsero era nada más que apenas daba para sacar la bolsa, dársela y 2 costillas, papam y un costurero. Y había las 2 chatas que tanto que salía lo pesaba a la chata y lo llevaba a la casa. A veces la casa era un poco lejos y tenía que galopear los matungos para sacarle. Si no le molestaba la bolsa allí cuando trillaba. La máquina, pero yo no trabajé, yo era pibe. Y en esos galpón de Contardi están ahí, que lo vemos a metro. Le habrán pasado, quién sabe los miles de quintales que le habrán pasado. Esos galpones se llenaba todo, después del tren. Y después de la 20 bolsa, de allá se la alargaba. Venía. Y había que pararla, ¿no? La paramos. Me catrote otra vez. Yo le dije a mi cuñado, mira lo que te hace. Yo allí ni me hubiera pagado oro, no me metía abajo. Un bolsazo de 70 kilos de 20 alto que corría todo lo que daba. Y con la mano la paraba y de pararla con la mano, y esta. Y no había comodidad. ¿Ves? Ahora hay la cinta. Claro, esa cinta no parece, pero le ayuda mucho. Y va más despacio. Sin ofender, no quiero ofender.
Nadie, de 20 bolsas le tira una bolsa ahora, no queda ni un cristiano vivo. Ni uno. Nadie. Mansa la vaca. noches, bienvenidos otro martes para convertir aquí en Ciudad Capital. Hoy la propuesta, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Impecable, corbata. Bienvenidos a Intervista. Hoy vamos a tener un programa dedicado al diálogo y a la música.
13 horas tenemos una cita en la vidriera televisiva del mundo de los automóviles. Tenemos una cita en Drivers TV, la vida detrás de los fierros. Gracias, Marilyn. Viendo el corto, ¿no? Vemos la textura de la imagen, que tiene una textura muy especial porque está hecho en fílmico. Eso está hecho en fílmico, Está hecho en 16 milímetros. Eso. Y contaste con un director de fotografía de lujo, que es Pucho Curtalón. Claro, Esteban Pucho Curtalón, Pucho. Bueno. Sí. Sí, fue él el que vino de Buenos Aires para trabajar con nosotros. Y bueno, sí, el equipo estaba formado por Pucho, después estaba Carlitos Sesman en cámara en ese momento, que después tampoco se quedó acá, o sea, perdemos a todos los... Emigró también. Emigró. Y sí puede ser que a pesar de los pasos que va sufriendo, ¿no? Porque no es lo mismo, vos ves una copia DVD, pero digo que se conserva la... Sí, pero la textura está, se nota que es otro tipo de imagen, ¿no es cierto? Más allá del tiempo. Más allá del tiempo, sí. La más allá imagen del paso, del ¿no? fílmico que pervive. Claro. ¿Cómo, siendo que lo hiciste con el lugar donde vos te criaste y todo, cómo fue el origen del guión, digamos, la primera idea de cómo abordar este tema? ¿Vos lo tenías claro? ¿Cómo lo abordaste? Yo tenía claro algunas cosas y otras no tanto, como ocurre muy frecuentemente. Sabía, por ejemplo, de esta familia que es la que, digamos, los historiadores, vamos a llamarle así. Y no tiene grafe, me parece, ¿eh? ¿Que no tiene? No tiene grafe en el corto, los nombres. No tiene, al final vienen los nombres. No, al final, sí. Bueno, sabía que uno de los protagonistas iban a ser ellos, sabía que también que quería ver estos de los trabajos en el campo de esta familia de los campesinos, peliceros se llaman, y también quería hablar de ese cine que tenía que ver con mi infancia, evidentemente. Por eso te digo que estaba un poco teñido de nostalgia, de lo que yo había vivido y de lo que yo había oído también. Algunas cosas no vividas, pero oídas. Tiene ese carácter, no sé si se ve en la conformación, cuando uno ve el corto, pero de una cosa de nostalgia, de algo de eso había. Y después también estaba, por supuesto, la Sociedad Italiana, a la cual le dedicamos una secuencia también. Tiene un traveling ahí. Claro, sí, estuvimos con... Y te iba a preguntar, ¿por qué hay en el principio de la película un traveling, creo que, no sé si en las vías, ¿no es cierto?, que llegando a la estación. Llegamos y después nos vamos. Con una ópera. Como banda sonora. Porque la ópera después, no, la ópera va al... Es decir, o anterior es la ópera que es Gilli, el Beniamino Gilli, porque yo lo había visto en mi casa, a mi papá le gustaba mucho la ópera. Y él une un poco esa voz, esa ópera, esa aria, une ¿cómo podemos decir? Porque tenía un problema, que era problema o situación que se daba ahí, cómo hacer con los que no estaban, con los inmigrantes que vinieron, es decir, no teníamos una superproducción como para hacer una nave de antes entonces, ¿cómo era ese viaje de venida de los países de origen a la Argentina para trabajar? Entonces, por eso intercalé esas cosas que tienen que ver con material de archivo, que son llegada de los inmigrantes al puerto de Buenos Aires, con cosas que tienen que ver con un texto en off, en ese caso, con el manual de inmigrantes, era lo que llevaba la persona de estas compañías, había compañías incluso que iban a Europa a buscar gente, o sea, traíamos, no es que solo venían, queríamos que vinieran. Sí, también se buscaba. Y entonces algo de ese manual de inmigrantes lo puse como para dar paso, digamos, a la venida de ellos. Y después estaba digamos, lo que habían hecho aquí, su trabajo en Argentina, en que había consistido, sobre todo en labores agrícolas, ganaderas, pero sobre todo agrícolas. Entonces, justamente ahí pasa algo con este fotógrafo Pucho Curtalón, que era la mañana, teníamos que filmar cómo
habíamos previsto, o había previsto, un traveling. Sí, era un traveling. Era un traveling, pero no, era sobre el campo de trigo. Ah, con el campo, porque hay árboles, el Claro, sol era- atrás. Claro, el Sí. campo de trigo Y que una a la ópera. mañana muy temprano, Sí. está al lado del cementerio, Sí. y a la mañana muy temprano tenía una luz rasante que las espigas, era bellísimo. Y entonces era justamente una de las preocupaciones de Pucho, digamos, y entonces decía la siguiente broma, Pucho. Yo sé que el diafragma está entre 2 y no sé cuál, no me acuerdo cuál dijo el otro, y ahí se juega Entre la 2 y verdad. 2,8, Sí, digamos. no sé cuál. Sí, Era seguramente. más extenso, Sí. pero digamos que era no se podía repetir porque la hora, viste, es una Sí, hora que porque el dura sol sube poco. o cae, Bueno, digamos. teníamos un Citroën para el traveling. Como siempre, los Citroën son muy guapitos. Y de ahí pasábamos al cementerio, que encadenábamos con los que habían trabajado los campos. Claro. Y entonces la ópera servía para unir todo eso, unir los rostros que se ven en las fotos, el traveling y las que están en las lápidas. Y entonces armaba todo eso. Está bien, muy bien. situación. Y como está hecho en fílmico la película, ustedes filmaron todo y después mandaban el material a Eso se revelar a procesaba Buenos en Aires. Buenos Aires, claro. Siempre, O sea, siempre era así. No, ya sé, pero digo, No se filmaron- veía, claro. ¿Filmaron un fin de semana, mandaban el material, después volvía y seguían filmando, o filmaron todo el corto y No. después lo revelaron? Se filmó todo. Ay, qué Se susto, filmó todo ¿no? en esa semana. Se filmaba siempre así, ¿eh? Sí, esta sí. facilidad que te dan los monitores ahora, no. No, yo lo he hecho, pero digo, no, Era así, sí. qué alambrada, ¿no? Era la alambrada, sí. Qué alambrada. Bueno, y yendo después, 23 años después, ¿qué es lo que estás haciendo con Zenón Pereira? Bueno, estoy, como te decía al comienzo, es el presente del pueblo. Y en el presente está esa escuela secundaria que no había en mi época, pero hace mucho que estaba, varias décadas, no es reciente. Y están los jóvenes que salen de ahí y que van hacia el mundo, a ver qué mundo los recibe, qué van a hacer. Digamos. Una parte importante de esta futura película pienso dedicarla a eso, ¿no? A lo que tiene que ver con los jóvenes. Y ahora, digamos, a esto ya lo filmé, parte con los jóvenes que egresaron, lo filmé el año pasado. Jóvenes que emigran, digamos. No, terminan Algunos quedan. el colegio secundario. Sí. ¿Qué van a hacer? O siguen estudiando, es una salida posible y es bastante, muchos de ellos siguen esto, o si no, trabajan. ¿Y qué trabajo? ¿Qué le ofrece el pueblo hoy como salida laboral? Sí, como salida laboral, claro. Después están los más chicos de la escuela primaria, que también terminan un ciclo, el primario. Algunos de ellos, evidentemente, siguen estudiando en la escuela secundaria. Y los que no, ¿cuál es el futuro que se les abre? Es decir, ¿cómo estos pueblos que tienen 120, 130 años, sí, Zenón Pereira, que es mi pueblo. Es parte de tu vida. Que tiene 120 y pico de años ahora, ¿cómo sobrevive en este mundo, aunque en realidad, es decir, están un poco librados a su propia suerte? Algo de aquella película puede volver a aparecer. De lo que acabamos de ver. Claro, claro, la película de Zenón Pereira, Un pueblo Sí. de la colonización, que Sí. fue filmada en el 89-90. Sí. Algo de eso Va a lo a mejor aparecer. aparece, porque a lo mejor algún lugar de aquella época, digamos que tenía Sí. esos habitantes, que ya no están más, ninguno de ellos está más, salvo uno, el que habla del cine, va a volver a aparecer quizá. Eso tengo que armarlo bien, pero entonces voy a filmar en el mismo lugar, en el mismo Está bien, decorado. pero por lo que vos decís, digamos, se centra, así como Zenón Pereira se centró, la primera película se centró en familia, se centró en el señor del campo. Y sí, vos sí. ahora vas a centrar más en lo que es En lo que pasa los ahora. jóvenes. Lo que pasa ahora con Lo los que pasa- jóvenes. sí, los jóvenes tienen una parte importante. Y también otros que no son menos jóvenes, Está bien, pero está bien, están medio pero- mezclados. Por ejemplo, en el teatro, con el grupo de teatro, bueno, ahí hay una mezcla, ¿no? En eso. Está bien. Bueno, lo vas a hacer en video digital, así que como que va a haber una mezcla de técnicas ahí entre lo digital y lo moderno con los filmes. Con los filmes. Si vos tendrías que decirme alguna película referente tuya o película favorita, ¿cuál sería ella? Bueno, yo te puedo decir que esto se me complica, pero tengo algunas favoritas. A ver. Porque hay varias en realidad. Bueno, una de ellas es
o más bien, varias de ellas son de Cassavetes, que es uno de mis realizadores preferidos. De él, varias, una es Una mujer bajo influencia y otra es Faces. I'll be ready when that great day comes, your glory, hallelujah. Ready, oh Lord, I'm ready. I'll be ready when that great... Faces, que es la segunda después de Sombras, que le costó mucho trabajo llevar a cabo, digamos, el montaje fue muy extenso, porque, digamos, de alguna manera tenía una manera de trabajar que lo llevaba a hacer eso, ¿no? Trabajaba mucho en el montaje, montaba y desmontaba hasta que encontraba, bueno, o que por ahí, alguno de afuera le habrá dicho, bueno, ya. Armaba el guión varias veces. Y después le costó también mostrarla, ¿no? Bueno, en general a él le costó mucho mostrar, digamos, hacerla circular a sus películas. ¿Y por qué elegiste Faces dentro de la filmografía de Cassavetes? De Faces creo que es una de en las cuales él, digamos, porque a ver, ¿cómo podríamos decir? Simplificando, pero no tanto como para hacer una cosa que no corresponda. Una de las cosas de Cassavetes es que como que la puesta en escena de Cassavetes es lo que dice Bazán de Sica en un momento, que es como que tiende, que no aparece, como que no apareciera, como que no existiera. Como que es invisible. Como que es invisible, se hace transparente. Se hace como si estuvieran registrando en vivo y en directo algo. Son casos diferentes, cada uno trabajaba a su modo. Sí. En el caso de Cassavetes trabajaban las situaciones hasta caerse exhausto. Y sin embargo, cuando filma, eso aparece como si estuviera sucediendo por primera vez. Él es alguien que se pega mucho al actor, ¿viste? En la cámara aparece eso, con esos, a veces fuera de foco, pero también no tiene digamos, no tiene demasiado prejuicio en abandonar eso, prejuicio, es decir, no deja de abandonar ese tipo de forma de puesta en escena para tomar otra totalmente distinta, con planos muy elaborados, muy fijos, que son totalmente puesta en escena, por así decirlo, a la manera clásica. Claro. O sea, y en Faces hay de estas variantes, va de una cosa a la otra. Son menores quizás las de los planos fijos. Él en general es alguien que que exacerba las situaciones hasta que llegan a un clímax, pero también hay de la otra filmación, ¿no? ¿Y no será que, además de la puesta en escena, tiene mucho que ver esto del montaje que vos comentabas, de montar, remontar, montar, remontar, que haga que esta puesta en escena sea como un poco más transparente? Claro, yo no sé cuánto, no tengo en este momento, no recuerdo, la cantidad de cuánto a uno filmaban, cuánto material, qué cantidad repetían las tomas. Pero digamos que en este caso la parte de montaje, no hay que olvidar que se filmaban situaciones largas, no era este montaje que te permite tipo mosaico ir no, como que las tomas eran no como más los largas. Rusos, digamos, no el montaje ruso, exacto. Sino que otra cosa. Y no sé, ahí puede ser también que ayude en esta. Pero de todas maneras, el material en bruto, por así decirlo, ya tiene esa especie de transparencia y de cosas pegada a la está filmado de esta manera, claro, es alguien que se pega al acontecimiento y lo sigue por corredores, van, vienen, bajan, suben, se caen. Escuchándote, te quiero preguntar, porque sos docente y hace mucho que estás dando clases en el taller de cine de la universidad, y yo siento que ustedes en el taller de cine es como que justamente trabajan esto de el ver cine con los alumnos, ¿no? El ver y el analizar una película, un director, de comprenderlo, Digo esto, no solo por lo que decís, sino porque me parece que por ahí en la juventud se ha perdido un poco el ver el cine, ¿no? No sé cómo lo percibís vos. Y es posible que también tenga que ver con la situación actual del cine, es decir, la producción actual, digamos, que sale a las salas comunes, digamos, no cine arte, ni arte y ensayo, como se decía antes. Cine arte. El cine que, digamos, que se ofrece al espectador comercialmente, deriva y va hacia otras cuestiones que tienen que ver con los grandes espectáculos, o la cosa más ahora tiene que ver mucho con lo
la tecnología que ayuda a hacer cosas sí, más complicadas, bueno, que no tiene mucho que ver con, por así decirlo, las situaciones más que le tocan más a las personas, digamos, como más conflictos, claro, más humanas, más simples, simples, digamos, bajando de esa tecnología y estas 3 dimensiones y todo eso, para verla sin lente, y todo, es decir, está un poquito más lejos de eso, digamos. Es como que esto quedó reducido, va por quizás siempre fue más reducido, pero es como si ahora estuviera todavía más reducido, más estrecha la franja en la cual... Sí, pero yo me refería más al tema al ver cine, digo, justamente a ver el cine clásico, el cine de neorrealismo, el cine, bueno, digamos, el de Bergman, y detenerse un poco a verlo, a pensarlo, a analizarlo. Yo creo que a nivel de, digamos, en todo este tiempo que tiene existencia el taller de cine, me parece que han como hecho un poco hincapié en esto, ¿no? Sí, es una de las vías que seguimos. Cuando no tenemos, digamos, demasiado tiempo para dar todo lo que deberíamos dar para ver y para analizar las películas. Claro. Pero es lo que se hace, ¿no? Porque, bueno, ahí está, digamos, son como libros. Una película enseña mucho cuando... Pero por supuesto, y analizarla enseña mucho. Sí. Mira, justamente en esta que hablábamos de Cassavetes, Faces, incluso en la puesta en escena de esta película, sobre todo al final, es una puesta en escena, por así decirlo, que tiene todos los elementos que tiene Cassavetes de estas cuestiones que son muy pegadas a la emoción del personaje en ese momento, y por otro lado, lo más estático, visto, digamos, con otra mirada más de afuera, ¿no? Marilyn, para ir cerrando, porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿cuándo crees que podés tener listo esta nueva película sobre Zenón Pereira? Ay, pero eso es una pregunta, yo no sé no se puede contestar hoy. Claro, es una pregunta... Bueno, para el año que viene, digamos. Claro. Me hace saltar unas vallas que todavía no había pensado saltar. Bueno, digamos el año que viene. Tarda. Sí, el año que viene. Ahora, quizá la última parte la filmo en noviembre, la última semana de noviembre. Vamos a ver si se termina todo, porque uno va y el tiempo lo aprieta también. Claro. Y después el montaje me va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. Bueno, hay que reflexionarlo, el montaje hay que trabajarlo. Te agradezco mucho que nos hayas visitado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradezco como siempre al personal técnico de Cable Video, a Víctor y Alejandro por vestirme en Company, ahí en San Martín 2153. Quiero agradecer a un amigo que se suma para apoyar este programa, que es Diego Sola con su aseguradora SIP Seguros, donde si quieren pueden acercarse para consultarlo, porque tiene un staff de productores muy buenos que lo van a asesorar. Si quieren asegurar equipos de filmación desde un auto hasta una casa, pueden acercarse ahí a SIP Seguros. Quiero agradecer también a Darío Burlando, Pedro Casís, y los espero la semana que viene. No se olviden de escribirnos al Facebook del Rectángulo Obtuso, donde pueden ver los programas anteriores o dejar todo lo que ustedes quieran, sus consultas o sus opiniones, serán siempre bienvenidas. Así que los espero la semana que viene.